Amén. Bueno, sí, ya le dejamos lugar al estudio de esta noche, esta tarde. Muy buenas tardes, hermanos, en esta noche. Finalmente vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a tomar en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 11 al 13. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13. Ya cuando lo tenga se puede poner de pie, indicado por un amén. Amén. Romanos 6, versículo 11 al 13. La palabra de Dios dice así: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oremos. Dios y Padre eterno, en esta tarde, Señor, le agradecemos nuevamente por este día, Señor, y esta oportunidad que usted nos permite de congregarnos nuevamente, Señor, en la necesidad de que tenemos de usted, Señor, como iglesia, y pidiendo, Señor, que usted nos limpie de todo pecado, toda maldad, cualquier contaminación, Señor, que haya en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Quite, Señor, también toda perturbación, Señor, que pueda distraer, Señor, en esta tarde de su palabra, y le pedimos, Señor, que usted nos enseñe, que sea el Espíritu Santo enseñando, Señor, a cada uno de nosotros para aplicar, Señor, lo que usted quiere para nosotros en esta tarde, aprender. Y le damos gracias, Señor, nuevamente, y todo esto lo ponemos en sus manos, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Puedo tomar su lugar? El mensaje de esta tarde se titula El Dios de Justicia, y el tema en sí es los instrumentos de Dios. Por medio de la Biblia sabemos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de juicio, pero también es un Dios de justicia. Pero Él tiene también instrumentos de justicia que Él usa. A mí me gusta ver programas en sí de construcción, de carpintería, y hay un programa que se titula, en inglés se llama Woodshop, o el taller del carpintero, y a mí me asombra la cantidad de herramientas que hay en ese taller. Cuando uno ve ese programa, siempre hay alguien nuevo enseñando cómo se construye algo, pero me impresiona la cantidad de instrumentos que hay. En todas las paredes de ese taller hay todo tipo de instrumentos, del más pequeño, manual, hoy tenemos instrumentos eléctricos, hoy instrumentos de batería, y me impresiona cómo cada uno de esos instrumentos tiene su propósito y su lugar para llevar a cabo un proyecto. Y hay instrumentos que quizás para ciertos proyectos no se usan, pero en otros proyectos sí. Y es algo interesante cómo vemos aún en la Biblia, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y vemos cuando el hombre empieza a desarrollar instrumentos y todo tipo de herramientas, cómo Dios le dio tanta sabiduría, tanta inteligencia al hombre para construir, para edificar, para hacer cosas útiles. Aún las mismas cosas que hay en este edificio, podemos ver cómo Dios dio al hombre inteligencia para diseñar una silla, micrófonos. Hoy tenemos instrumentos que trabajan con electricidad que no vemos, ¿no? Este micrófono, por ejemplo, tiene inteligencia que Dios le dio al hombre para transmitir una señal inalámbrica de aquí al transmisor, al recibidor, y es algo impresionante cómo Dios le ha dado esa capacidad al hombre. Y sabemos que Dios es un Dios que usa instrumentos también.
pues es el que dio al hombre esta capacidad, esta inteligencia. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza, y de esa manera podemos solamente pensar en la sabiduría y en el conocimiento y la inteligencia del Dios que nos dio inteligencia también. Entonces, en estos pasajes el apóstol Pablo escribe a los creyentes romanos y usa este término de instrumentos. El Dios de justicia también tiene instrumentos de justicia, herramientas podemos llamarlas, para que los demás hombres, las demás personas que no le conozcan que ese Dios de ellos es un Dios de justicia. Y a través del libro de Romanos, Pablo habla de esto, acerca del pecado, pero principalmente de cómo Dios nos sacó a nosotros de esa esclavitud del pecado y nos vino a hacer instrumentos, pero instrumentos de justicia. A través de la historia humana vemos que Dios ha usado instrumentos de toda la historia humana, y a través de la Biblia vemos grandes siervos del Señor, pero el día de hoy, en medio de un mundo que por medio de lo que el Señor Jesús les dijo a los discípulos, Él les dijo que los posteriores días iban a ser tiempos muy difíciles, que la maldad iba a multiplicarse. Pablo en otras cartas escribe en Tesalonicenses que hay un misterio de iniquidad que se está propagando, se está multiplicando en el mundo presente, y especialmente en los posteriores días, donde va a abundar la injusticia, y donde abunda la injusticia, abundan los homicidios, abunda el pecado, abunda el adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, en todas las áreas de la humanidad, de la sociedad. Pero Pablo nos llama mucho la atención a cada uno de nosotros cuando leemos estos versículos, que en primer lugar nos dice que debemos de considerar. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Y estaba viendo esta palabra, considerar es pensar antes de tomar una decisión, a pensar y tomar tiempo para pensar, a procesarlo, antes de tomar cualquier decisión, según lo que el diccionario español dice. Considerar es poner en mente algo, procesarlo, pensar en ello, meditar cuidadosamente en ello antes de tomar alguna acción. Y lo que Pablo quiere en estos versículos, que cada creyente, o en este caso los romanos, pero se aplica a nosotros también, que nos debemos de considerar muertos al pecado. Tomar en mente que como creyentes estamos muertos al pecado. Y esto es importante porque todo pecado es injusticia. Lo que causa injusticia o lo que marca algo injusto es el pecado. Y como creyentes ya no nacimos de nuevo para continuar en la esclavitud del pecado, sino Dios en primer lugar, Pablo nos enseña que los instrumentos de Dios, o más bien la justificación de estos instrumentos, como instrumentos del Señor, Dios nos justificó, nos hizo justos, nos hizo aptos para estar, por ejemplo, podríamos decir, en su taller, en el taller de Dios. Nos hizo apropiados para estar en sus manos, para ser usados por Él en las situaciones o en el proyecto de su plan para salvar a las almas perdidas. Es la justificación de estos instrumentos. Si usted es creyente, debe de considerar debemos de considerar que estamos muertos al pecado, pero que esa muerte al pecado no llegó por nuestras propias obras, sino porque Dios nos justificó. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28. La justificación de estos instrumentos, los instrumentos de Dios. Dice Romanos capítulo 3, del 21 al 28, lo siguiente: pero ahora, a par de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas.
Eso que ya era algo que era conocido a través del Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es exactamente cómo hemos venido a ser instrumentos en el taller de Dios y para llevar a cabo los planes de Dios para la humanidad. La justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, esta es la manera que hemos podido venir a ser instrumentos del Señor. La justificación de los instrumentos es por la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos hizo instrumentos del Señor, o nos pasó a ser instrumentos en el taller de Dios. Y estamos en ese taller de Dios como creyentes a la disposición del Señor. No sé si por ejemplo, no solamente los carpinteros usan instrumentos, pero también los cocineros. Por ejemplo, las hermanas que les gusta cocinar tienen ollas, sartenes, cucharas, tenedores de diferentes tipos, ollas de presión, ollas de barro. Y así como instrumentos de herramienta de trabajo tienen un nombre, tienen su marca, ¿no? Tienen marca. Igualmente, el Hijo de Dios lleva en sí el nombre del Señor Jesucristo. No sé si ustedes han puesto atención, pero cuando usted usa una herramienta, lleva la marca del fabricante. Por ejemplo, en carpintería hay marcas como Craftsman, Stanley, diferentes tipos. Si usted es un mecánico, encuentra la marca Crescent o diferentes marcas. El Dios de la Biblia también ha marcado a sus hijos, a sus instrumentos. Ha puesto el nombre de su Hijo Jesucristo en sus corazones. El Espíritu Santo los ha sellado con el Espíritu Santo. Y el día que recibimos a Cristo fuimos hechos instrumentos del Señor. Y fuimos hechos para la disposición de Dios, para que Él nos use como Él quiere, en la obra que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros individualmente. ¿Y cómo fuimos a ser hechos instrumentos de Él? Primeramente por la justificación. O sea, nosotros haber creído por fe en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, en su sangre, en su sacrificio. Y hemos venido a ser parte de su taller, de este taller de Dios. Ahora, como instrumentos también, no solamente hemos sido justificados para ser parte del uso de Dios, pero también Dios declara que esos instrumentos son santos, son apartados para Él. El segundo punto es la santidad de estos instrumentos. Como creyentes en las manos del Señor, Dios nos ha santificado y nos quiere en santidad para su uso. Él nos quiere usar. Apartados con el poder de Dios en la resurrección de los muertos, libertados del poder del pecado. Dios nos apartó. Se dice en la historia del Antiguo Testamento que en los tiempos de Salomón, por ejemplo, los instrumentos que se usaban en el templo llevaban un sello, y cada instrumento llevaba la frase santidad a Jehová. Aún el sacerdote llevaba una placa en su frente que decía santidad a Jehová, apartados para el Señor, el uso exclusivo del Señor,
santificados, apartados para la obra en el tabernáculo. Y hay arqueología que han encontrado esos sellos, con lo cual se imprimían en los utensilios. Entonces, vamos a Romanos capítulo 6. Como instrumentos del Señor, Él nos ha santificado, nos ha apartado y nos ha rescatado del poder del pecado. Romanos capítulo 6, y ese es un problema hoy. Creo que ahorita la inflación mundial le está causando mucho problema a la falsa doctrina de la prosperidad. Ya no está funcionando. Hay mucha gente afectada por la inflación, las crisis económicas, y ya el predicar prosperidad no está funcionando mucho. Y lo que hoy está pasando es que está aplicando una falsa doctrina de que los creyentes se deben de conformar a este siglo. Esa es la nueva doctrina. Que como creyentes está bien conformarnos al pecado. Que los creyentes está bien practicar el pecado, pero es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Hoy día la doctrina es conformamos, la conformidad. Ya no es tanto la doctrina de la prosperidad, es la doctrina de la conformidad. Y Pablo en el 6 trata de esto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa parece ser la nueva doctrina que hoy está siendo promovida en el mundo entero, cuando se trata del Evangelio de Jesucristo, pero ese no es el Evangelio. Realmente Dios nos ha llamado a ser instrumentos de su taller, nos ha santificado para que el pecado abunde en nuestra vida. Usar la doctrina de la gracia o esta dispensación de la gracia para que perseveremos en el pecado. No. Al contrario, el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y eso es algo serio. Como creyentes debemos de tratar con seriedad el pecado, porque en la gracia en la cual hemos sido salvos por fe en el Señor Jesucristo, nos ha hecho instrumentos en su taller, en su plan para salvar a otras personas, para que otros sean salvos. No debemos hacer de la gracia del Señor una licencia a vivir en pecado. En Roma estaba en aquel entonces plagado por el pecado, la maldad. Se habían unido Grecia y Roma. ¿Qué está pasando hoy? Nos asombramos de las Olimpiadas, ¿no? Lo que hicieron la inauguración. No debe de sorprendernos, porque eso es lo que significaba. Esa era la cultura en la cual se principiaron estos juegos. Eran cultos hacia dioses, cultos de inmoralidad. Y lo que ahora está saliendo es lo que siempre ha existido detrás de estos juegos. Y los romanos estaban expuestos a esto, como hoy día lo estamos viendo nuevamente nosotros. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al contrario, si hemos entrado en esta gracia, hechos instrumentos del Señor, el lema es andar en vida nueva, ya no más vivir en pecado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces ahora en Cristo nosotros ya no vivimos más para el pecado, al contrario, vivimos para Cristo. Y ser instrumentos en sus manos. El versículo 14 también, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esta gracia, ¿qué nos declara? Que el señorío del pecado ya no tiene poder sobre nosotros, al contrario. Hemos venido a ser instrumentos de justicia. Ya no más para vivir en el pecado, sino vivir para Dios. Como ese carpintero en ese taller. Al tiempo que él decide tomar un instrumento, en el tiempo apropiado, adecuado, él empieza a usarlo y a trabajar con él. Y así igualmente nosotros. Y la pregunta es, ¿has sido justificado como instrumento? ¿Reconoces la santidad que te ha otorgado Cristo para ser apartado para Él? ¿Eres un instrumento en las manos del Señor? ¿Reconoces cuando Él te usa y en el tiempo en el cual Él ha establecido usarte? Por ejemplo, los hermanos del seminario acaban de terminar 5 años con el propósito de eso, de ser instrumentos del Señor. Al tiempo que el Señor les llame, en cualquier ministerio que les llame, de la manera que Él quiere usarlos. Hay instrumentos que, por ejemplo, el taller, etcétera, que son instrumentos diseñados para llevar mucha presión de uso. Uso y uso y uso y uso. Por ejemplo, yo compré una herramienta que es de madera, y ese instrumento, según lo que me dice el manual, dice que es una navaja que con el uso se va afilando más y más. No necesito sacarle filo. Está diseñada para que al usarse cada vez ella misma se va dando filo. Y Dios nos quiere usar de esa manera. Que bajo la presión del servicio, del ministerio, cada vez más seamos afilados, para que Él nos siga usando cada vez más y más en su plan, en su proyecto de salvar a la humanidad. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, y aquí hay varios ejemplos en 2 Timoteo 2, 19. Como instrumentos de santidad debemos reconocer en nuestras vidas qué es andar en santidad, qué es ser apartados. 2 Timoteo 2:19 dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2 del 19 al 21. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así debemos de ser. Debemos de limpiarnos de las cosas que no agradan al Señor. Debemos de procurar ser instrumentos para honra del Señor, santificados, apartados de lo que es pecado, útil al Señor, dispuestos para toda buena obra. Hay maestros, hay asistentes de maestros. Se les exhorta que lean la Biblia, se les exhorta que sean responsables, que sean puntuales, por el hecho de que somos instrumentos ¿de quién? De Dios, en las manos de Dios. Y Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros para que seamos instrumentos útiles
dispuestos para toda buena obra. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? ¿Cómo puedo ser un instrumento útil? Por ejemplo, cada instrumento viene con un manual. Si usted compra una licuadora, la licuadora trae su manual. Usualmente lo tiramos, ¿verdad? Pero viene con su manual. Y del momento que nacimos de la palabra, al escuchar el Evangelio, esa palabra de Dios, las Escrituras es nuestro manual. Usted no conecta la licuadora, la prende y mete su mano adentro. Usted no hace eso. Es lo primero que le ponen en el manual. Las advertencias, cuidado, peligro. Aspas peligrosas, tienen mucho filo. Y hasta le ponen hasta un dibujo con un dedo cortado. No metas tus manos ahí. Y eso es lo que hizo Dios con su palabra. La dispuso para nosotros desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros entendiésemos cómo nos va a usar Él. Vamos a 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice lo siguiente, 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso te exhorta el pastor, por eso te exhortan los maestros a leer tu Biblia. Si tú eres un instrumento en el taller de Dios, has sido justificado por la fe en el Señor Jesucristo, has sido santificado, apartado del pecado, y debes de reconocer eso, porque Dios ha capacitado por el Espíritu Santo y también por la palabra para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Nosotros tenemos, la iglesia compró un tractor, tiene su manual, es para uso. Igualmente el creyente, Dios, algunos, no todos son tractores, no todos son. Pablo usa otro simbolismo, el cuerpo. No todos son orejas, no todos son ojos, no todos son manos, pero están cada quien en su uso particular, en su labor particular. Está diseñado para obrar, para trabajar. Vamos a ver otros ejemplos. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Amén. Amén. Dice así, algunas exhortaciones, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Como instrumentos de santidad, Dios quiere que reconozcamos que hay yugos que no son iguales. Como creyentes no nos podemos poner yugos, el yugo de Satanás, o alguien o hacer alianzas, o siempre se usa como para el matrimonio, pero puede ser alguna alianza, algún contrato de yugo, que sea como un yugo sobre nosotros, con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 15, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. No tenemos por qué estar teniendo ídolos tampoco. ¿Por qué? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y pues tenemos que entender eso también, no unirnos en yugos desiguales. También otro ejemplo, Efesios capítulo 5, vamos a Efesios 5, aquí hay una palabra que busqué, la palabra avaricia, Efesios 5. Quizás la mayoría de los adultos ya saben qué es avaricia, pero a veces tenemos en nuestras Biblias en español, hay jóvenes que dominan más el inglés.
pero Efesios capítulo 5, y vamos a leer del 1 al 17. Amén. Ya están ahí. Amén. Sí, ya están, hermanos, ok. Dice así, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquí vienen unas cosas que no deben de estar en nuestras vidas, ni nombrarse entre nosotros en nuestra vida, pero tampoco en nuestra iglesia local, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Esta palabra avaricia es acumular cosas materiales. Dice, sin el propósito de usarlas ni de compartirlas, simplemente para amontonar cosas. Dice, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, conversaciones o críticas, no solamente negativas, pero críticas falsas acerca de otra persona. No debe de haber entre nosotros esas cosas. Como instrumentos santificados para el Señor, no debe de haber estas cosas en nosotros. No debemos estar diciendo, no te juntes con esa hermana porque dijo que esto eres tú y eres aquello. Eso no agrada al Señor, eso son palabras deshonestas. En esta frase, palabras deshonestas, también caen cosas como chismes, ni necedades, ni truhanerías. O sea, negociar o manipular con palabras para sacar provecho de otras personas. No debemos de hacer así. Dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Como instrumentos del Señor debemos de quitar esas cosas, no participar de estas cosas. Al contrario, en vez de esas cosas deben de haber acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguna de estas cosas, ninguna persona que está haciendo estas cosas tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por esto tiene que venir la ira de Dios, por las cosas mencionadas, y como creyentes no tenemos que ser partícipes de ninguna de esas cosas. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es lo que debe de salir de nuestro corazón. Comprobar si las cosas que están enfrente de nosotros son agradables al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Como instrumentos de santidad debemos de saber cuál es la buena voluntad del Señor. No participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Entender que Él nos ha sacado de ahí. Debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Bueno, hay muchos acerca de esto del tiempo, pero no hay tiempo para hablar todo de ello. Por ejemplo, el mismo escritor de Romanos fue escogido como un instrumento. Vamos al libro de Hechos 9:15 y con eso vamos a estar cerrando. Al libro de Hechos. El mismo Pablo que animaba a los romanos a presentar en sí su ser como un instrumento de justicia, lo decía porque él un día
fue confrontado con la realidad de la necesidad de nacer de nuevo. Y en el plan de Dios, Pablo ya era un instrumento escogido en los ojos de Dios. Hechos 9, versículo 15. Dice así: el Señor le dijo a un hombre llamado Ananías, y le dice lo siguiente. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y estaba hablando de Saulo de Tarso, que nosotros lo conocemos ya como el apóstol Pablo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo era un instrumento escogido ya de antemano, con el propósito de llevar el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que todas las herramientas y los utensilios, aún sus ollas, tienen la marca de un nombre del que lo hizo, de la fábrica? Igualmente, cada creyente, Dios nos ha llamado a ser instrumentos para llevar su nombre. El lugar de Pablo era de ir a gentiles, de ir a reyes y de ir a la casa de Israel, a los hijos de Israel. Y la pregunta para cada uno de nosotros: ¿a quién nos ha enviado el Señor a nosotros para llevar su nombre? Quizás sea a reyes, es posible. Quizás te encuentres a un judío en los Estados Unidos, en el mercado a lo mejor. Lo vas a ver llevando un kippah, como le llama, un yarmulke, su gorrito. Quizás sea una oportunidad que Dios te use para predicar el evangelio a ese judío, o te lleve en la presencia de congresistas, senadores, el alcalde de la ciudad. ¿Estás preparado? ¿Has sido justificado como ese instrumento? ¿Reconoces que debes de andar en santidad con ese propósito para ese momento? Pablo habla de la iglesia en Romanos 11, si no me equivoco, de cómo Dios llamó a la iglesia a crear celo en los ojos de Israel. Hermanos en Cristo, estamos viviendo un momento donde la nación de Israel quiere ser destruida por Satanás. Y honestamente hay una gran necesidad del evangelio en la nación de Israel hoy día. Y es difícil, ¿verdad? Porque hay una barrera de idioma y todo esto, pero quizás Dios nos permita encontrar a un judío o un israelita en nuestra comunidad, a quien le podemos llevar el evangelio, o un gentil como nosotros en la ciudad de Katy. ¿Habrá gentiles en Katy? Muchos, ¿verdad? Entonces, si quizás entiendes que has sido justificado, eres salvo, pero si no andas en santidad, no vas a ver cómo Dios nos quiere usar. Si no andamos en santidad, no vamos a ver cómo Dios nos quiere usar en la comunidad donde estamos, en la ciudad de Katy. Nos vamos a preocupar por el trabajo, nos vamos a preocupar por otras cosas, cuando la función principal por la cual nos ha llamado Dios para ser parte de su taller es para llevar su nombre. Ese es el principal propósito de Él. Nos salvó, nos santificó, nos compró con la sangre de Cristo, nos selló con el nombre de Jesucristo, nos puso el sello del Espíritu Santo para llevar el nombre de Jesucristo. Ese es el principal propósito. Y Dios quiere que seamos instrumentos útiles para Él en ese propósito, para llevar su nombre a gentiles, quizás reyes, quizás los hijos de Israel en sí.
Y como el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y creo que ese es el problema hoy día, que muchos de nosotros no queremos padecer, pero nos estamos perdiendo muchas bendiciones. Porque así como el carpintero usa esos instrumentos, algunos a mucha presión, algunos se quiebran a la mitad del proyecto, otros duran más, son más fuertes, pero el propósito es el producto final. Dios quiere que esas almas sean salvas y que esas almas sean instrumentos, siervos, no solamente en el tiempo mientras estamos aquí, pero dice Dios fue a preparar lugar. Hay un reino que viene. Cristo va a regresar. Cristo viene. Y Él va a regresar. ¿Y por quién viene? Por esos instrumentos. El arrebatamiento es para llevarse instrumentos, siervos y siervas del Señor. Porque los va a llevar a su taller celestial eterno. Y le vamos a servir por una eternidad. Y Dios ya nos ha llamado para ser instrumentos en el presente, pero nos quiere limpios, nos quiere en santidad y quiere que seamos usados, nos quiere usar en sus manos, como ese carpintero en el taller. Entonces ahí termina el mensaje de hoy. La pregunta es, ¿eres un instrumento en el taller del Señor? Él te ha santificado, pero Él quiere que andes también en santidad diaria, para que Él te pueda usar en sus manos como el instrumento que Él te ha llamado a hacer. ¿Para qué? Con el propósito que el nombre del Señor Jesucristo se ha llevado en presencia de muchas personas. Nos ponemos de pie para orar y terminamos. Dios y Padre eterno, gracias, Señor, le damos por su palabra que usted nos da diariamente, Señor. Padre, hay una necesidad que no estamos viendo, Señor, que usted nos ha llamado para ser instrumentos, para llevar, Señor, el nombre santo de su Hijo Jesucristo a multitudes, Padre. Usted un día propuso en su corazón, Señor, salvarnos y enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y ser esa redención, Señor, para nosotros. Derramó su sangre, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, Padre. Pero todo eso es una seguridad, Señor, de que hemos sido salvos no para seguir en pecado. Al contrario, esta gracia no es para vivir en pecado, al contrario. Es para vivir en santidad y ser instrumentos útiles, Padre, en sus manos. Padre, y usted nos quiere usar igualmente que usó al apóstol Pablo, Señor, que no caiga en nuestros corazones temor de padecer por su nombre. Usted nos ha capacitado, Señor, con su palabra y nos informa de antemano que vamos a padecer, pero usted nos da el poder, como dice la Escritura, todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Y el propósito, Señor, de nuestra iglesia local es alcanzar a las almas de esta ciudad que usted ha puesto, Señor, para ir a ellos. Hay viudas, Señor, hay huérfanos, hay matrimonios, Señor, hay jóvenes, Señor, en esta comunidad que necesitan que se les presente el nombre de Jesucristo en su presencia, Señor. Los días son malos, Padre, usted lo ha declarado en su palabra. El pecado está aumentando, se está multiplicando, Señor, cada día más. La injusticia, Señor, crece cada vez más. Pero usted todavía tiene instrumentos de justicia, Señor, que pueden y que podemos llevar el Evangelio de salvación, vivir vidas en santidad diferentes, Padre, que la que hoy está popular en el mundo, Señor. Y usted nos ha dado la promesa también de que un día nos va a llevar con usted, Padre, y debemos también, Señor, tomar cualquier oportunidad de mover a celo, Señor, a la nación de Israel.
Usted conoce los medios, Señor. Usted está usando creyentes para que también lleven el Evangelio a esta nación y pedimos, Señor, por la salvación de Israel. Usted no se ha olvidado de esa su nación, Padre. Pedimos, Señor, libertad de sus enemigos, pero también libertad del pecado, Señor, de la incredulidad en su Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, por su palabra que vienen tiempos difíciles para la nación de Israel y para todo el mundo, Padre. Y pedimos, Señor, la salvación de las almas, Señor, de nuestras familias, de nuestra comunidad, quizás el vecino, la vecina, Señor, que podamos ser instrumentos útiles, Señor, para llevar el Evangelio de Jesucristo a cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, le damos por esta iglesia local, gracias por el pastor, Señor, gracias por cada hermano y cada hermana, Señor, en Cristo, de esta congregación que ve, Señor, que usted los ha llamado para ser instrumentos, Padre, de justicia, de que se presentan, Señor, cada día, Señor, en santidad hacia usted, limpiándose, Señor, cada día con la preciosa sangre de Cristo y por medio de ella también, Señor, de su palabra también ser transformados, renovados, Señor, su entendimiento de cada uno, Señor, para comprobar, Señor, el uso que usted tiene para cada uno de nosotros en cada función en nuestra iglesia local. Si hay alguien, Señor, que reconoce que no es un instrumento en sus manos, Padre, significa que no es salvo, que no tiene propósito en esta vida, no lo encuentra. Solamente hay propósito en Cristo y rogamos, Padre, por esa alma que no se pierda, Señor, sino que sea salva y que crea por fe en su palabra, en esta dispensación de gracia que usted nos ha permitido estar, Señor, y comprender por medio de su palabra. Le damos gracias por todo lo que usted nos ha dado en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias le damos a nuestro Dios por su palabra. Ahora vamos a entonar un canto y ya estaremos orando, ya podemos regresar a nuestros hogares. El canto del Señor que estás en el cielo. Amén.
nos dio la oportunidad de estar en su casa el día de hoy. Gracias por su palabra, Señor. Ahora, Padre, vamos a ir a nuestros hogares, rogando, Señor, que nos guarde y nos cuide en camino a casa y también el resto de la semana, Señor. Y si es su santa y bendita voluntad, que podamos estar cada uno de nosotros nuevamente, Señor, aquí el domingo para seguir escuchando de usted y también dándole las gracias y dándole la honra a usted. Todo eso, Señor, se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a quien le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén.